pero habría que revisarlo con tiempo. Ah, con tiempo. Ya, bueno, vamos a ver si se defiende ella sola. Ya. Permiso, que bien hace. Muy bien, doctor. Listos. Vamos, adelante, la próxima. Si la resolución de problemas es el corazón de la matemática, habría que preguntarle a los matemáticos y a las matemáticas, ¿ya? Que son quienes hacen matemática. ¿Qué es lo interesante para los matemáticos y las matemáticas? ¿Qué les emociona? ¿Qué les frustra y qué les pone contento? Y aquí tenemos un pequeño diálogo que quiero presentarles. Cuéntanos con lo que sientes cuando estás trabajando en un problema difícil sin lograr resolverlo. Es una mezcla de todo, mezcla de miedo, de no estar a la altura, mezcla de entusiasmo y emoción, porque tú estás trabajando en un problema desafiante. Dinos, ¿qué pasa cuando después de trabajar mucho finalmente lo resuelves? ¿Cómo te sientes? Hey, cuando resuelves el problema te sientes tan emocionado y claro, muy orgulloso y pasas un tiempo realmente gozando ese momento y escribiendo de diferentes formas lo que resolviste, explicándolo, etcétera. ¿Sufres ansiedad cuando trabajas en un problema que no sabes resolver? ¿Cómo lo manejas? Bueno, déjame decirte que la ansiedad puede ser una muy buena cosa. Te ayuda a trabajar, te ayuda a pensar y pensar, te motiva, siempre que no sea suficientemente fuerte. Porque si es muy fuerte, es paralizante. Tienes que encontrar un balance entre esta ansiedad de modo tal que puedas manejarla, pero no puedes rechazar la ansiedad, porque es parte de la emoción. Y una pregunta más, cuando trabajas en un problema, ¿cometes errores? Uf, nosotros cometemos errores y errores. Y de nuevo errores, pensamos en ellos otra vez y nos corregimos y corregimos y corregimos hasta que obtenemos la respuesta correcta. ¿Podrías explicarnos un poquito más? Mira, déjame agregar que los errores son una parte normal del aprendizaje. Los errores son también una forma de ver dónde están las dificultades. Los errores también te muestran que no estás trabajando en un problema que es muy fácil, para que no estés perdiendo el tiempo. Si no cometes errores, entonces no estás trabajando en un problema correcto. Si ustedes escucharon, dice, la frustración de no poder resolverlo, la ansiedad mientras estás trabajando, los errores cuando estás trabajando en un problema, la alegría y el orgullo de resolver un problema. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. Se trata de un niño, de una niña, está en una entrevista, ¿no es cierto? De un joven, estudiante, profesor, profesora. ¿De qué se trata? ¿De quién se trata? A ver si me ponen en el chat de quién se trata. ¿Qué creen ustedes? De todos, interesante, de todos, profesor, profesor quizás, estudiante, de todos. Le puede pasar a cualquier edad, de todos. Mire, oye, han estado bien buenos los talleres, estos días. Fíjense que esta entrevista se la hicimos a redoble de tambores. Adelante, Claudia. Nada más y nada menos que a Cedric Villani, medalla Fields del año 2010. Él nos contó lo que le pasa cuando resuelven problemas, cuando este es un matemático, pero la medalla Fields es el premio más importante que puede tener un matemático, o una matemática. De hecho, hay 2 mujeres que han ganado este premio también, ¿ya?
Las mujeres son perfectamente y tan buenas como los hombres para resolver problemas. Este matemático famoso, con toda su capacidad, nos contaba que se emocionaba, que a veces se frustraba, que se ponía contento con resolver problemas. Y ustedes muy bien, la mayoría de ustedes decía, lo que estaba descrito ahí le ocurre a todos, aún a los mejores matemáticos del mundo. Qué maravilla, resolver problemas emociona, lo llena a uno y por supuesto que le produce ansiedad cuando no sale, pero cuando sale uno se pone contento. Y entonces la pregunta es si debe haber resolución de problemas en las clases de matemáticas. Fíjense que la verdad que es legítimo pensar de que en la clase de matemática quizás lo más importante es pasar materia, que los niños hagan ejercicio y que aprendan a resolver las cosas que yo como profesor les digo que tienen que saber. Tal vez no es necesario tener resolución de problemas. Pero la verdad, si resolver problemas es lo que hacen los expertos, pensemos en música. Si los músicos se emocionan cuando tocan instrumentos, cantan canciones, inventan canciones, melodías, en la clase de música hay que tocar instrumentos. ¿Se imaginan ustedes, niños y niñas, en la clase de música, solo estudiando teoría, sin emocionarse por lo interesante que es la música para los músicos? Piensen en un basquetbolista o una basquetbolista famosa. En la clase de básquetbol, ¿qué van a aprender? El tamaño de la pelota, la historia de los mejores jugadores, el tamaño de la cancha, la altura del aro. Eso no es lo que les interesa a los basquetbolistas. A los basquetbolistas lo que les interesa es jugar un partido, emocionarse, a veces perder, tener esa sensación. Eso es lo interesante del básquetbol. Y entonces, si los matemáticos resuelven problemas en la sala de clase, tiene que haber resolución de problemas. Cierto que tendrán que practicar las tablas los niños y las niñas. Tendrán que los algoritmos de las operaciones, por supuesto. Así como el basquetbolista tiene que entrenar en las mañanas para estar en forma para el día del partido. Pero lo realmente interesante para las matemáticas es resolver problemas. Eso es lo interesante. Pero ahora yo me preguntaría, ¿qué es un problema? Porque todos sabemos, y cualquiera diría, mira, en los libros de matemáticas siempre hay problemas. ¿De qué está hablando este señor? De que no hay problema en la sala de clase, si nosotros hacemos problemas. Pero les voy a decir qué es lo que entendemos por problema y qué es lo que entienden los matemáticos y las matemáticas por un problema. Es una actividad para la cual, fíjense bien, la persona que la enfrenta no conoce un procedimiento que le conduzca a la solución. Casi una contradicción con la educación, ¿ya? Porque supone que en la educación uno aprende a hacer cosas. Un problema es una actividad donde uno no sabe qué hay que hacer. Pero además, la persona que le enfrenta este problema tiene que interesarse por el problema. Tiene que ser un desafío y sentir que puede resolver. Eso es lo que nosotros consideramos como un problema. Una actividad matemática, para distinguirlo de los problemas de amor, por ejemplo, o los problemas económicos que uno tiene en la casa, ¿ya? Es una actividad matemática. Para la cual la persona que lo enfrenta no tiene un procedimiento para llegar a la solución. Fíjense el problema que está ahí entre medio en un papel. Dice, utilice el teorema de divergencia para evaluar la integral doble de f punto de s, es decir, calcular, yo no sé resolver ese problema.
Y vemos el segundo problema. Dice, un segundo palindrómico ocurre cuando en el reloj digital la hora se puede leer hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, las 10:22 y un segundo. Pregunta, ¿cuántos segundos palindrómicos hay en 24 horas? En ambos casos, yo no sé resolver. ¿O ustedes saben resolver el problema número 2 del segundo palindrómico? ¿Alguien se los ha enseñado? El problema que está ahí como un ejercicio del teorema de la divergencia, probablemente tampoco, porque no conocen la materia. La persona que enfrenta un problema tiene que tener interés en resolverlo. Tiene que estar interesado. Ustedes conocen a ese señor. Y el problema tiene que ser un desafío, pero la persona tiene que sentir que puede resolver. Es como un ejemplo, un arco de fútbol. Si fuera demasiado grande, no tendría ninguna gracia meter la pelota. Tiene que desafiar, pero tampoco sería muy bueno si el arco es muy pequeño, porque no voy a poder resolverlo, no voy a poder meter la pelota porque el arquero va a tapar completamente el arco. Entonces, el problema tiene que ser suficientemente difícil para que sea un desafío, pero a la vez tiene que ser de tal forma que yo como resolutor sienta que puedo resolverlo. Y fíjense ustedes, el problema podría estar puesto en un contexto matemático o un contexto de la vida diaria. Ese no es el tema. Eso no es lo importante. Lo importante es que la persona se interese, que sea un desafío y que sea un desafío que la persona siente que puede hacerlo. Y ahí les pongo 2 ejemplos de problemas. El primer problema no está en la vida diaria. ¿Cuántos de ustedes juegan al sudoku? Díganme. Yo soy un fan del sudoku. ¿Alguien me podría decir que el sudoku es un problema en la vida real? Yo creo que no. Es un cuadrito con puros números. Pero uno se interesa por ese problema muchas veces. Alguien que juega al sudoku sabe qué problema elige. Porque hay niveles, ¿no es cierto? En el sudoku tenemos algunos de nivel básico, avanzado, más avanzado, experto. ¿Cuál eligen ustedes? Aquellos que juegan al sudoku saben que uno elige uno suficientemente difícil, pero no tanto como para no poder resolverlo. Ahí está, un desafío alcanzable. Los matemáticos y las matemáticas viven de los problemas. Plantearse problemas e intentar resolverlos ha estado siempre con nosotros los seres humanos. La resolución de problemas es central en la matemática, está en su corazón. Entonces, resolución de problemas debe estar en la sala de clases, porque eso es lo interesante de la matemática. Eso es lo que hacen las matemáticas que les gusta resolver problemas y los matemáticos que les gusta resolver problemas. Ahí está el corazón, ahí está lo interesante. Les cuento que en Chile la resolución de problemas es una de las 4 habilidades que los estudiantes tienen que desarrollar a lo largo de la enseñanza escolar. Claudia. Y fíjense, en Chile tenemos 3 grandes ejes, los ejes temáticos, las habilidades y las actitudes. ¿Y dónde está la resolución del problema? Ahí en el centro, en el corazón del currículo escolar. Yo me imagino que en El Salvador también está la resolución de problemas. En el centro, en el corazón de la matemática. Alguien por aquí decía,
que la resolución de problemas no solo es el corazón de la matemática, es el corazón de la sala de clase. Qué bonito. Los humanos siempre hemos planteado problemas y hemos resuelto problemas. Es parte de nuestra esencia. De alguna manera estamos hechos para eso. Es nuestra estrategia de sobrevivencia. ¿Qué es lo que hace un ser humano frente a una dificultad extrema? Resuelve problemas. Es nuestra estrategia de desarrollo. Somos lo que somos porque somos resolutores de problemas. Y desde siempre. Fíjense que Eratóstenes se preguntaba, ¿de qué tamaño es la Tierra? Porque increíblemente, cuando vivió Eratóstenes, antes de Cristo, ya sabían que la Tierra era redonda. Después se perdió ese conocimiento, pero después se recuperó en el periodo en que se renueva el conocimiento humano. Por eso parece tan increíble que haya gente ahora que se declare terraplanista. Pero muy bien, ¿qué hizo Eratóstenes? Tenía este problema quería determinar el tamaño de la Tierra. Y una manera de determinar el tamaño de un objeto esférico es conocer su radio. ¿Cuál es el radio de la Tierra? Y ubicado en esta época, año 2 antes de Cristo, ¿ya? Estaba la ciudad de Alexandría y de Siena, que actualmente se llama Asuán, que comparten más o menos la misma longitud. Es decir, el Sol alumbra de la misma forma en en toda esa línea, no tiene que ver con el día y la noche, que es el movimiento rotación, ¿ya? Entonces, acá en el mismo instante, fíjense ustedes, vamos a la próxima. Si la Tierra fuera plana, en Alejandría y en Siena, los rayos del Sol caerían con el mismo ángulo, porque el Sol se encuentra a una distancia muy grande que puede aproximarse a una distancia infinita, y los rayos caen en paralelo sobre la Tierra. Pero si la Tierra fuera redonda, entonces los rayos del Sol en Alejandría y en Siena entrarían con otro ángulo. Aquí hay un dibujo que explica mejor la situación. Los rayos del Sol caen sobre la Tierra en forma paralela, pero si la Tierra es redonda, el ángulo que está formando el Sol en Siena, en un pozo, y el ángulo que está formando el Sol con un obelisco en Alejandría, en un cierto instante sería el mismo. Si fuera plano, perdón. Pero como no es plano, uno puede determinar, por ese ángulo, uno puede determinar el centro de la Tierra y su longitud. Eratóstenes dijo que el tamaño de la Tierra, o el radio, era de 6.366 kilómetros. Eso lo dijo hace más de 2.200 años. Y lo que hoy se sabe con instrumentos mucho más precisos es que mide 6.371. Impresionante cómo Eratóstenes pudo resolver este problema. Y otro problema, conocido como los puentes de Königsberg. Este problema consistía en lo siguiente. Los habitantes de este pueblo en Europa querían pasar por todos los territorios, partiendo de un punto a otro, cruzando por todos los puentes
pero una sola vez. En el dibujo que ustedes ven, una persona partió con el puente que está más a la derecha y arriba, a la izquierda y arriba, ¿no es cierto? Y empezó a cruzar y finalmente, queriendo volver al mismo lugar, tenía que cruzar 2 veces un puente. Y estos habitantes los días domingos, después del almuerzo, se dedicaban a pasear por el pueblo buscando la forma de pasar de un lado a otro por todos los puentes, pero sin repetirse. Y no encontraban la solución. Pues bien, Euler hizo algo que hacen todos los matemáticos. Las matemáticas, los niños y las niñas, cuando están resolviendo un problema, es que usan un dibujo, tratan de representar el problema, en qué consiste. Y Euler, lo que se le ocurrió hacer es, primero que nada, sacar todas las calles para entender mejor la situación, y cada uno de los territorios, las islas, que tenían que ser alcanzadas de una a otra por un puente, las convirtió en un punto. Y los puentes se convirtieron en estas líneas que están acá. Fíjense ustedes que la isla del centro, llegan 5 puentes a él. Ese corresponde exactamente al punto que está a la izquierda, al cual llegan 5 líneas. Y hoy les dijo, si yo quiero pasar por todos los territorios y los puentes, entonces cada vez que llegue a un territorio, tengo que salir. Es decir, para que yo pueda pasar por todos los territorios, pasando una vez por cada uno de los puentes, cada vez tengo que, si llego a un territorio, salir. En otras palabras, tiene que llegar un puente y salir un puente. De modo tal que estas líneas que aparecen ahí tendrían que ser en número par. Y como ustedes están viendo ahí, son en número impar. Y Euler entonces se dio cuenta que el problema no tiene solución. Sigamos. Pascal y Fermat tuvieron otro problema. Yo no sé si jugaban al ping-pong en su tiempo, pero lo que sí hacían era jugar al naipe. Y a veces estaban jugando al naipe y por alguna razón se les acababa el aceite de las velas y se quedaban a oscuras y no podían seguir jugando. Y como a los franceses en ese tiempo les gustaba apostar, el problema era si el juego se termina antes de tiempo, ¿cómo se reparte la plata? Resulta que aquí en Chile había un campeonato de ping-pong y el último día, en la final, estaba jugando el jugador con una polera roja y el jugador con polera azul. ¿Y saben lo que pasó? Yo no sé si pasa eso en El Salvador. Se cortó la luz, hubo un apagón. Y resulta que, sigamos, resulta que había un premio y uno de los jugadores era chino y tenía que viajar esa tarde. Así que no se podía reanudar el partido. Y el premio era bastante dinero, eran 1.700 millones de pesos. En dólares serán 1,7 millones de dólares, más o menos. Era mucha plata. Y entonces la pregunta era, ¿cómo lo repartimos? Resulta que el jugador de rojo llevaba 9 puntos y el jugador de azul llevaba 8 puntos. ¿A quién le damos más plata? ¿Le damos toda la plata al de rojo? El de azul decía, no, pues el partido no ha terminado todavía, yo todavía tengo chance. Los dos jugadores eran muy, muy, muy parecidos. ¿Cómo repartimos la plata? Bueno, Pascal y Fermat resolvieron el problema. Muy simple, dije. Si van 9-8, el siguiente punto lo puede ganar el azul y quedar 10-9, 10-8, o ganar el rojo y quedar 9-9. Si resultó el 9-9, puede pasar que el azul gane 10-9 o el rojo gane 9-10. Ah, no les había dicho. El partido termina con 11 puntos. Entonces, siguiendo esta que en cada oportunidad puede ganar uno u otro, porque en realidad son muy parejos, vamos a ver que con esta situación va a ganar el rojo
1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y el azul va a ganar 1, 2, 3, 4 veces. O sea que hay que repartírselos entonces, 6 es a 4 o 3 es a 2. Y resuelto el problema. Esa es una manera justa de repartir este premio. Ese problema era de Pascal y Fermat, muy famoso en el desarrollo de las probabilidades. Y este otro problema famosísimo, famosísimo, que nos muestra a todos nosotros, personas normales, que no todos los problemas los podemos resolver. Hay problemas que son muy difíciles. Fermat planteó, el problema ya venía planteado, la verdad. Se fijan ustedes que la ecuación, la primera ecuación x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado, esa es la típica ecuación que aparece en el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Los lados de un triángulo satisfacen esa ecuación. Y hay muchísimos triángulos, rectángulos que satisfacen, o sea, hay muchísimos números que satisfacen esa relación. El 3, el 4 y el 5 es el primero que a uno se le ocurre, pero si uno multiplica el 3 y el 4 y el 5 por cualquier otro número natural, va a tener otra solución, y así hay muchas soluciones. Pues bien, resulta que nadie, en el tiempo que vivía Fermat, nadie había encontrado una solución cuando en lugar de poner 2, uno ponía 3 como exponente. Y el patúo, voy a decir, no sé cómo se dice eso, una persona que se cree que puede resolverlo todo, dijo que él había demostrado que si n era mayor o igual que 3, el problema no tenía solución. Pero que no le alcanzaba el espacio para escribir la demostración. Muy bonito. Dijo que lo había resuelto, pero no podía escribir la demostración. Pues bien, resulta que pasaron más de 300 años en que mucha gente quiso resolver ese problema y se daba contra la pared tratando de resolver el problema y no podía. Fue recién en el año 1995 que Andrew Wiles resolvió ese problema. Y la conjetura de Fermat, que era que no habían soluciones si n era mayor o igual que 13, se convirtió en un teorema. Más de 300 años, nadie pudo resolver ese problema, ni las mentes más brillantes de todo ese tiempo. ¿Cómo no va a ser posible que un problema que uno hace no pueda resolverlo? ¿O que un niño no pueda resolver un problema? Siempre hay problemas muy difíciles que uno no sabe resolver. Bueno, a esto se dedican los matemáticos y las matemáticas, a resolver problemas. Ahora, antes, aquí y en la quebrada del Ají, los matemáticos y matemáticas resuelven problemas. ¿Y quiénes son los matemáticos y matemáticas? Las personas que resuelven problemas. También los niños que están en una sala de clases, enfrentados frente a un problema que les interesa, que les significa un desafío y que sienten que pueden resolverlo, ellos también son matemáticos y matemáticas. No es un tema de la edad ni la dificultad del problema que estamos resolviendo. Tiene que ser un desafío. Si es un desafío y uno no tiene un método, una forma de resolverlo, uno se convierte en matemático y en matemática. Plantearse problemas e intentar resolverlos. Esto siempre lo hemos hecho los humanos. La matemática, la resolución de problemas está en el corazón de la matemática. Y entonces, ya a estas alturas tenemos que concluir. No puede ser que en las salas de clase no hayan oportunidades para que los estudiantes resuelvan problemas, se emocionen, tengan ansiedad ante resolverlo, pero que al final puedan resolverlo, lo resuelvan y se pongan contentos con eso. Igual que se ponen contentos los matemáticos y matemáticas. Veamos algunos problemas. Seamos matemáticos. No, anterior, no tan rápido. O se nos acabó el tiempo. Perdón, que no me permitió regresar. Ya. Voy a intentar regresar. Tal como dijo Claudia, más adelante
yo voy a responder problemas. Perdón, voy a responder preguntas. ¿Puedes uno más atrás todavía? Sí, estoy intentando, perdón. Está bien. Eso es lo que voy a responder preguntas, pero quiero mostrarles algunos problemas antes de que entremos en eso. Esperemos un minutito. Aquí le voy a pedir, si hay una persona que conoce el problema, que se quede calladito o calladita. ¿Ya? Este era el Sí. primero, ¿verdad? Es el primero. Pregunta. ¿Cuántos cuadrados pueden contar? A ver si ustedes pueden contar los cuadrados. Me lo ponen en el chat. $17. A ver. 16. Ajá. A ver cuántos cuadrados hay. 22. 16. 20. A ver, 25. Oye, mira qué rápidos son para contar, pero todos tienen resultados distintos. ¿Cuántos cuadrados hay? 24, 22, 23. ¿Resolvemos este problema por democracia? ¿O tenemos que usar la razón para resolverlo? Mire, alguien está contando 46, 30, 18, 21. Fíjense ustedes lo que pasó. Este problema les significó un desafío para ustedes. Ustedes no sabían resolverlo. Nadie les ha enseñado a contar cuadraditos. Fue un desafío, pero además sintieron que podían y se pusieron a contar. Ese es un problema. Eso es un problema. Un problema es una situación matemática para el cual la persona no sabe cómo resolverlo. Se interesa por el problema. Alguien me preguntaba por ahí cómo interesar a los estudiantes. Yo no sé, pero ustedes se interesaron. Yo les puse el problema y se interesaron, empezaron a contestar. Significó un desafío y sintieron que podían y se pusieron a contar. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente problema. ¿El de las bolsitas? Sí, el que sigue, el próximo lámina. Este se llama Pedro el Generoso. Pedrito salió de su casa con un montón de láminas del álbum, yo puse de las Olimpiadas, ¿ya? Yo no sé qué álbum se estará, porque en todos los países cuando hay campeonato de fútbol, las láminas son del fútbol, o no sé si le llaman láminas a ustedes, nosotros le llamamos láminas a las pegatinas que se ponen en el álbum, ¿cierto? Y se compran y se intercambian los niños, las niñas, y este niño salió de la casa y salió con un montoncito de láminas, así un montoncito de láminas. Y cuando volvió a la casa, volvió sin lámina. Y su mamá le preguntó, oye, Pedrito, ¿pero qué hiciste? ¿Dónde están tus láminas? Dice, mira, stickers, eso, o calcomanías. Dice, no, mamá, lo que pasa es que a cada amigo que yo encontré, le di la mitad de las láminas que yo tenía, más una. La pregunta es, si Pedro encontró 4 amigos, ¿con cuántas láminas salió de la casa? ¿Saben resolverlo? ¿Es un desafío? ¿Creen que pueden resolverlo? Si esas 3 preguntas tienen respuesta sí, ese es un problema. Sigamos. El número infinito. Este no es un número en realidad. Pero lo que yo quise hacer un día fue poner todos los números uno detrás de otro. Partí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y así fui escribiendo todos los números.
La pregunta es la siguiente. En la posición 2012, ¿qué número está ahí? ¿Qué número van a encontrar? Para niños de qué edad creen ustedes que ese problema puede ser interesante, puede ser un desafío y los niños podrían sentir que pueden hacerlo? Por de pronto, los estudiantes de pedagogía que están acá, estoy seguro que sería un problema para ellos. Pero en la escuela, en el liceo, ¿a qué nivel creen ustedes que este problema podría ser interesante? ¿No hay respuestas? 12 años, fíjense, 12 años. ¿Cuántos años tenía Gauss? No sé, porque Gauss debe haber tenido entre 0 y 95 años. 14 años, 12 años. ¿Y ustedes lo resolvieron ya? Ahí tenemos el problema de los números, de los segundos palindrómicos, que yo se los comenté antes, ¿no es cierto? Ese es otro problema. Sigamos. La verdad es que hay mucha gente que resuelve problemas. Estudiantes, niños, niñas, profesores, profesoras. Claudia. Docentes, estudiantes, universitarios resuelven problemas. Trabajan colaborativamente, resuelven y planifican problemas los profesores. Los niños y las niñas resuelven problemas colaborativamente. En la sala de clase resuelven problemas colaborativamente. Se desafían y sienten que pueden. Le agradezco mucho la atención. Ahí les dejo la página web de ARPA, que es la iniciativa que yo dirijo, y también está el Facebook para que nos sigan ahí, nos pongan un like de repente.